Y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Todos estos versículos me ayudaron a mí, porque empezar de nuevo en un trabajo, en un estudio, o sea, en un estudio, ponerle salir de la carrera, querer empezar otro, o terminar una carrera, querer empezar otro, o en el colegio muchas veces llegamos a ser el nuevo, y todo eso trae consigo un desafío, y, y cada desafío también genera un poco de duda, de miedo, ¿verdad? Y para nosotros también, o sea, para mí principalmente, tipo, yo soy alguien un poco desconfiado, ¿verdad? Pero también llama un poco a querer afrontar ese desafío, ¿verdad? Y al venir acá, estaba dispuesto a afrontar todo, a querer ayudar con todas las ganas, pero así como dice, por nada estéis afanosos. Dios mismo nos dice, ¿verdad? No hay que estar preocupado por lo que viene o por lo que va a pasar, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Básicamente, esto es una promesa de que podemos estar dudando, ¿verdad? Pero Dios dice, no, quédate tranquilo, vos decime a mí, yo voy a ver la forma, voy a tener y te voy a transmitir esa paz que necesitas y vos confía en mí. Y ahí es donde comienza a trabajar la vida del cristiano. ¿Cuál es el principal factor, o sea, la principal arma? Bueno, primero la oración, ¿verdad? Pero la oración, ¿con qué se trabaja? El cristiano día a día vive su vida con desafíos, con pruebas, ¿verdad? Pero ¿cómo pasa esa prueba? ¿El cristiano sabe que va a pasar o sabe que no va a pasar? Va a pasar, ¿verdad? ¿Cómo va a pasar? No sabe, pero va a pasar. ¿Y eso qué quiere decir? O sea, ¿qué denota eso? La fe del cristiano, ¿verdad? La fe es un motor muy importante en la vida del cristiano, porque nosotros sabemos, ahí está el problema, ahí está la prueba, pero sabemos que tenemos que pasar, porque ¿quién está de nuestro lado? ¿Quién es el que nos va a acompañar y nos va a decir, confía en mí, vamos a poder, vos vas a poder superar esto, porque yo te estoy probando? Y de entre todos los personajes bíblicos hay variedades que pueden ser de ejemplo para la fe, ¿verdad? Está Josué, Moisés, Noé, ¿verdad? Pero de entre todos ellos yo tengo un personaje favorito que es el que más me gusta a mí, porque si nos ponemos en perspectiva, él desde el comienzo ya estaba bien, tenía todo, encima era bueno, era entregado. Pero ¿qué pasó? Un día Dios permitió que se le quite todo, pero él estaba bien, él no pecó incluso, él estaba bien. ¿Quién se imaginan que puede haber sido? Job. Job es mi personaje favorito porque desde el comienzo él estaba bien y desde el comienzo Dios le quería demasiado a Job. Entonces, ¿qué hace Dios? Bueno, hay que perfeccionar un poco lo que ya es perfecto. Es un un poco contradictorio, pero no es así. En cada prueba Dios te perfecciona. Y si Él ya estaba lo bien y Dios te quiso perfeccionar, ¿cuántas veces nosotros que no estamos ni cerca de lo que pudo haber sido Job antes, tenemos que perfeccionarnos, ¿verdad? Entonces, em, vamos a abrir en Job capítulo 9. A veces menos mal, ahora me olvidé de poner acá, me dijeron 35 o 40 minutos y me olvidé. Job capítulo 9 versículo 12. Dice así, he aquí arrebatará. ¿Quién le hará restituir? ¿Quién le dirá, qué haces? ¿Qué podemos pensar acerca de este versículo? Job está hablando de Dios ahí en ese momento, ¿verdad? ¿Quién le hará restituir? ¿Quién le dirá, qué haces? ¿Qué quiere decir eso? Cuando nosotros tenemos pruebas, ¿qué solemos sentir o qué solemos pensar? Ah, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto? Justo yo tenía que ser, ¿verdad? Muchas veces solemos pensar así y es porque decaemos nomás o estamos muy cansados por la vida cotidiana
solemos desanimarnos y olvidarnos de quién es el que nos tiene que dar la fortaleza, de quién, a quién podemos depositar nuestra confianza para poder seguir adelante. Pero ¿qué pasa si es al revés? Si es que Dios mismo él agarra y te pone luego la prueba. Por ejemplo, un examen. Eh, Vos apenas estudias, ¿verdad? Pero en ese transcurso vos tenés que estudiar, ¿verdad? Pero en el día que tenés que trabajar lunes, martes, miércoles, jueves y el examen es el viernes. Y vos trabajabas muchísimo tiempo y no te dan el tiempo para poder estudiar. Te vas a ir a rendir ese examen y apenas, si es por Dios, ¿verdad? También pasás, ¿verdad? Pero apenas, o no pasás. ¿Cuál es la prueba? Vos tenías que haber estudiado, pero tenías muchas otras actividades. Y vos te quejas, Dios mío, ¿por qué me hace así? ¿O por qué es tan difícil mi vida? Pero fue Dios quien te puso a prueba. ¿Qué le vas a decir? ¿Cómo le vas a reclamar? No le puedes reclamar. Él puede hacer contigo lo que quiere. Podemos buscar en el libro de Job, capítulo 42. Job, capítulo 42, versículo 2 dice, yo que cono yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Dios pone a prueba a cada uno conforme a su capacidad, eso sabemos. Em, Para mí, venir de nuevo y empezar de nuevo un lugar, ¿verdad? Es una de las mayores pruebas que Dios puso en mi vida. Entonces, yo me pongo en el lugar de Job. Dios, ¿por qué vos me sacaste de mi iglesia y me trajiste acá? Dios, ¿por qué yo tengo que empezar de nuevo? ¿Por qué tengo que hacer todas estas cosas? Uno así se puede llegar a cuestionar muchas veces la vida, ¿verdad? En cualquier área. Pero ¿qué es? ¿Qué le vamos a cuestionar a Dios? ¿Hay que hacer o no hay que hacer? ¿Vamos a dejar de lado como Jonás, que se va a intentar escapar y se va a ir a otra ciudad? ¿O vamos a ir a afrontar? El caso de Jonás fue que Dios otra vez mismo lo le recondució a su camino. Pero nosotros que tenemos más libertad, tenemos la libertad de elegir rechazar, ¿verdad? De abandonar. ¿Sí o no? Pero ¿qué hacemos? Es un mandato de Dios, Dios me pide hacer, es un desafío, es una prueba, yo quiero pasar, ¿sí o no? O alguno acá alguna vez tuvo un examen que no quiso pasar porque no quiso pasar y ya. Hay que pasar, porque esa es la responsabilidad de un cristiano. Las pruebas no están solamente para perfeccionarnos, sino también para medir nuestra responsabilidad con Cristo. Y ahí se mide nuestra fe incluso otra vez. Y así como dice el... Ok, perdón, no, o sea, otra cosa. Bueno, vamos a leer, ahora sí vamos a empezar un poquito ya la reflexión de cómo era Job, de cómo fue su vida, porque aquí todos conocemos la historia de Job, ¿verdad? Pero vamos a ver un poquito cómo era Job antes. ¿Cómo era Job? Vamos a leer Job capítulo 1, versículo 1, que dice, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Imagínense ustedes ahora, varón, mujer, llamado Job, que está un hombre o mujer perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Ese es el mejor perfil que puede llegar a tener un cristiano, ¿sí o no? Recto, perfecto, incluso dice. Perfecto lo ya tiene que ya encerrar, englobar todo lo que ya le debe caracterizar a un cristiano. Temeroso de Dios. Muchas veces sí entre las parejas, ¿verdad? Buscan así, sí, él lee su Biblia, sí, él se va a la iglesia, sí, él tal cosa, ¿verdad? Así me enseñó mi máquina, que yo tengo que buscar para mi novia, que, que, que lea su Biblia y todo eso, ¿verdad? Y bueno, temeroso de Dios, ¿verdad? Que se hace respetar. Y apartado del mal. ¿Cómo es apartado del mal? Un ejemplo simple. Se le nota al muchacho o a la chica cuando está apartado del mal. Le hace caso a su mamá, le hace caso a su papá, es obediente, es respetuoso, le trata bien a las personas. Esa es una persona que está apartada del mal. Pero nosotros vemos nomás la apariencia. ¿Qué pasa en su vida personal? Ahí lo que radica el apartado del mal, la integridad. Y así era Job. Job era perfecto en todo caso.
Ahora, vamos a ver Primera Corintios capítulo 10, un versículo conocidísimo. Capítulo 10, versículo 13, dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Como dije al comienzo, ¿verdad? Ahora, Job todo bien, pero empiezan las pruebas, ¿verdad? Las tentaciones vamos a tener siempre, las pruebas vamos a tener siempre, porque hasta Cristo Jesús fue tentado, Jesús llegó a ser probado, hasta en la cruz llegó a ser probado, hasta el último aliento llegó a ser probado. Como nosotros, ya en el tiempo de gracia, ¿verdad? Con tantas libertades, con tantas decisiones por tomar buenas y malas, ¿por qué no vamos a ser probados todos los días? ¿Por qué no vamos a ser probados todas las horas, todos los minutos, todos los segundos? Porque hasta los pensamientos conoce Dios y hasta en tu pensamiento también te mide, en tus elecciones principalmente. Y son las decisiones las que marcan a uno. Voy a leer mi Biblia cada mañana, voy a leer mi Biblia cada tarde. Este sábado no me voy a ir, el otro sí, el domingo no. Son decisiones, son factores, ¿verdad? Que cada uno tiene, ¿verdad? Cada uno acorde a su vida va midiendo y comienzan después las pruebas. Hubo una vez un predicador en mi iglesia que contó una forma muy interesante, pero después ya se contrastó con la vida de Job. El cristiano, ¿cómo aprende? El cristiano, ¿cómo tiene que volver a Dios? Jonás, por ejemplo, él quiso escaparse, ¿verdad? Pero ¿qué hizo Dios para traerle de vuelta a Jonás? Hicieron suerte y wow, que era Jonás, no. Eso fue elegido por Dios. No, la suerte no, Jonás, ¿verdad? Échenle al mar y fue tragado al toque, en una tormenta. Y le llevó y el pez lo trajo, lo le escupió en la ciudad de Nínive. Así es Dios, así Él maneja, Él controla todo. Y así va a ser con nosotros cada uno que se quiera apartar, se quiera ir a tomar una mala decisión. Tomamos la mala decisión, no estamos yendo del camino, pero Él va a buscar nomás la otra forma. Puede ser con un hermano, puede ser con un mensaje de un hermano, puede ser por una mala situación. Y ahí es donde siempre, no, porque es lo que tenemos que llegar justo al punto más bajo, ¿verdad? Para volver a Dios. Conocemos, hay historias, hay testimonios, ¿verdad? De que llegaron a lo más bajo de su vida y ahí se dieron cuenta, sí, estoy apartado de Dios. Y tenemos que llegar nosotros a eso, ¿no, verdad? No, no hace falta que lleguemos a eso. Y ahí es donde dijo el predicador, Dios al que más le va a poner pruebas es al que más está lejos de él. Eso dijo él. Y yo pensé, bueno, tengo que leer más mi Biblia ahora, tengo que empezar a orar más, tengo que empezar más a orar. Pero ¿qué pasa cuando el cristiano está muy cómodo? Así como Job, teniendo todo, siendo perfecto y recto. Igual viene la prueba. Entonces no hay forma, por más bueno, por más mal cristiano que seamos, siempre vamos a tener pruebas y siempre va a ser grande o pequeña, pero todo bajo nuestra capacidad, así como leímos recién, que no va a ser sobrehumano, ¿verdad? Siempre a nuestra capacidad. Ahora vamos a leer Job capítulo 23. Job capítulo 23, versículo 10 y 11. Dice así, mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Mis pies han seguido sus pisadas, guardaré su camino y no me aparté. ¿Cuántos de nosotros podemos llegar a decir así como Job después de cada prueba? Salir como el oro. ¿Conocen el oro así bien reluciente? No es ese amarillo, es el oro blanco, es un oro medio cristalino incluso. En química nosotros conocemos ese oro como el oro celestial o el oro divino. Y así está como está mencionado en el Apocalipsis como es el oro. No es ese amarillo así brillante, no. Ese todavía sigue siendo, tiene sus impurezas. Pero cuando el oro pasa bien fuerte en el fuego, parece que se derrite.
pero llega a un punto en que sí ya se le nota que está brillante, es cristalino. Y ese es porque se elimina todas las impurezas. Y así son las pruebas. Las pruebas son para perfeccionarnos, para eliminar esas impurezas. ¿Sí o no? Entonces, no hay que ser como Job que se quejó, ¿verdad? Porque lo que le pasó a Job es terrible. Tenía sus 3 hijos murieron. Entre las pruebas, su esposa también murió. Perdió su ganado, perdió mucha de su riqueza, porque las riquezas se medían ahí antes con el tamaño del ganado, la cantidad, etcétera, ¿verdad? Y así como dice Job, más él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Mis pies han seguido sus pisadas, guardaré su camino y no me aparté. Seguimos leyendo. Ahora vamos a resaltar un poco lo que era la lealtad de Job, porque Job no era cualquier siervo del Señor, ¿verdad? Él era muy leal. Cuando vino la prueba, ¿cómo reaccionó Job? Vamos a leer en Job capítulo 2 versículos 9 y 10. Acá es un poco ya fuerte ya, porque denota mucho la compañía con la que estaba, o sea, la compañera con la que estaba Job en ese entonces. Job capítulo 2 versículo 9 al 10. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Este versículo 10 es el que más me gusta, pero la parte que dice, recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. Ahí resume por completo lo que es la vida del cristiano al momento de afrontar una prueba o una tentación. Solamente el cristiano, por ser cristiano, em, ya está ligado a recibir solamente cosas buenas. ¿Cuál es la diferencia entre un cristiano y una persona del mundo, un incrédulo? ¿Hay pequeña o mala o hay mucha diferencia? La gran diferencia es que el cristiano, por decisión, eligió seguir a Cristo y cambiar su vida. Pero todos recibimos pruebas igual. El que es incrédulo tiene sus propios problemas, pero también el que es creyente tiene sus problemas, tiene sus pruebas. Entonces, recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. Hay que afrontar, ¿verdad? Es difícil, pero hay que afrontar. Y es complicado. Pero hay un versículo que no encontré que decía que Dios venció al mundo. Ahí me perdí nomás ahí en la lectura. Si alguien sabe de memoria, para leer. Yo he vencido al mundo, dice. Pero todos sentimos cuál es el versículo, ¿verdad? Importante. Sí. Bueno, por respeto al tiempo no me voy a seguir porque no sé. Juan 16:36. Bueno, 33. Vamos a leer. Juan 16:33. Espectacular ese versículo. Después de leer este versículo de Job, ver ese versículo tan esperanzador, ¿verdad? Entonces, ¿en quién tenemos que depositar nuestra confianza y nuestra fe? Por más difícil que sea, ¿verdad? Porque hay veces donde todo se torna negro. Ahí hay que buscar, ahí es donde más hay que tener confianza en Dios, en Cristo Jesús. Seguimos entonces. Job reconoce la sabiduría de Dios. Podemos buscar en el capítulo 12 de Job, versículo 13, que dice, con Dios está la sabiduría y el poder. Suyo es el consejo y la inteligencia. En todo momento vemos como Job le tienen alto a Dios, ¿verdad? Él sabe que Dios sabe todo, Dios sabe el por qué hace todo y Dios sabe, Job sabe que sea lo bueno, sea malo, es de Dios y es para algo, ¿verdad?
que es para perfeccionarnos. También vemos en el capítulo 23 de Job, un versículo muy, muy fuerte, muy tajante, porque es como Dios decide las cosas. O sea, denota mucho cómo Dios toma una decisión y se hace. Dice capítulo 3, perdón, capítulo 23, versículo 13-14, pero si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Versículo 14, Él pues acabará lo que ha determinado de mí y muchas cosas como estas hay en Él. Imagínense cómo Job reconoce el poder de decisión de Dios. Si Dios ya dijo ya que yo tengo que hacer esto, voy a hacer. O se va a hacer. Yo no quiero hacer, pero se va a hacer. Ejemplo, Jonás. Jonás, vos tenés que ir a predicar en Nínive. Sí, 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 bueno, se va en otro lado. Le trae acá. Vino acá a Nínive. Señor, yo quiero estudiar tal cosa. Ah, bueno, sí, no hay problema. Vos vas a estudiar medicina. Vos vas a estudiar para ser abogado. Vos vas a estudiar para ser profesor. Así es Dios. Lo que Dios ya tiene ya en su ser y va a depositar en vos, va a hacer. Y eso fue lo que pasó con Job. Seguimos. Ya poniendo en contexto un poco, ¿verdad? Job estaba desastre, estaba destrozado porque hasta su cuerpo ya estaba enfermo, ¿verdad? Tenía llagas, creo que era, ¿verdad? Sarna. Y la sarna, él decía que se rascaba con un tieso. ¿Cómo? Piedra o hueso, algo así era. Lo que sí le picaba y estaba muy enfermo. Y cuando una cosa es perder cosas alrededor, perder cosas materiales, perderle a un ser querido. Pero ¿qué pasa cuando uno ya está enfermo, verdad? Francisco me puede contar cómo él se sintió después. ¿Vos te chikungunya o...? Ah, sí, chikungunya era al final, ¿verdad? Ah. Francisco se puede haber sentido mal, ya no podía más comer lomito. Ese pues ya el punto ya fuerte, ¿verdad? Cuando uno está enfermo, pues ya no puede hacer tantas cosas. Ya parece que él quiere hacer algo, pero su cuerpo no le da, no le ayuda. Y eso es lo que le pasó a Job. Él, sí, sí, muy terrible. Y imagínense, Job tenía eso, pero en todo el cuerpo. Y él llegó a sentarse en ceniza incluso para poder calmar esa alivio y no podía. Y ahora piensen un poco, ¿cómo espiritualmente podría sentirse uno? ¿Cómo espiritualmente podría sentirse Job? Pudo haberse sentido triste, haber tenido depresión, haber tenido ira, enojo, pero él no hizo nada malo, ¿verdad? Entonces esas cosas es complicado de afrontar, pero él siguió, ¿verdad? Pero obviamente Job y sus amigos se estaban ya medio yendo ya de lado hasta que apareció Dios, ¿verdad? A ponerle en su lugar. Y acá es como hay en el capítulo 38 habla capítulo 38 vamos a abrir de Job. Dice luego, Jehová convence a Job de su ignorancia. ¿A vos te pica la piel? Bueno, mira lo que yo hago. Así prácticamente estaba haciendo Dios con Job. Job capítulo 38 versículo 3 dice, ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. Este es como famoso, tu mamá viene así y te dice, bueno, ahora
¿Quién es la que trae la plata en la casa? ¿Quién es la cosa? ¿Vos no querés, no querés hacer tal cosa? Bueno, pues yo quién soy, ¿verdad? Yo soy tu mamá, sí, yo soy tu papá. Y así Dios prácticamente le agarró a Job, le sentó, vení, yo te voy a preguntar algo y vos me vas a contestar. Versículo 36 ahora. Capítulo 38 versículo 36 dice, ¿quién puso la sabiduría en el corazón? ¿O quién dio al espíritu inteligencia? ¿Alguien acá puede decir que es inteligente por sí solo? ¿O es sabio por sí solo? Yo nací, ya fui un genio más o menos. No hay eso, ¿verdad? Capítulo 40 versículo 2. ¿Es sabiduría contender con el omnipotente? Qué fuerte ese. El que disputa con Dios, responda a esto. Y que ahí podemos seguir leyendo, dice Job. Entonces respondió Job a Jehová y dijo, he aquí yo soy vil, ¿qué te responderé? Prácticamente después de todo, porque hay dos capítulos en el que Dios le dice de todo a Job. Acá ya Job reconoce, he aquí yo soy vil, ¿qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún dos veces más no volveré a hablar. Entendió todo Job había sido. Le cerró la boca a Dios. Les invito a leer realmente estos capítulos, el 38 y el 39, que son los más lindos, así donde Dios resalta su poderío, su creación, todo espectaculares. Para aquellos que les gusta la astronomía, por ejemplo, ahí espectacular. Y bueno, para ir terminando, porque 11:30, creo que ya me pasé un poco, creo, ¿verdad? Alex, ¿sabe? Ayer mi hermano lo me dijo ponerlo tu hora ahí. A pesar de todo, Job entendió y aprendió y fue recompensado en gran manera. Podemos ver en Job capítulo 42 versículos 10 al 17, que vamos a dejar ahí nomás, donde ahí Dios denota cómo fue recompensado Job al final. Tuvo el triple de riquezas, tuvo una nueva familia y sus hijas, o sea, tuvo 7 hijos y sus 3 hijas fueron las más hermosas de la tierra incluso. Y, y así, para ir terminando, nuestras mejores armas son la oración y la fe. El principal motor de todo, la fe. Tenemos problemas con fe. Tenemos pruebas, tenemos tentaciones con fe. Todo con fe se puede pasar. Pero ¿qué pasa si perdemos, verdad? Porque el cristiano, bueno, hay lo que quería cambiar, ¿verdad? En la vida se pierde, ¿verdad? Todos alguna vez perdimos, ¿verdad? Perdimos una discusión, qué sé yo, ¿verdad? O perdimos alguna prueba o nos salimos victoriosos. ¿Qué es lo que Dios dice del cristiano? Somos más que vencedores, ¿verdad? ¿Por medio de quién? Así mismo. El cristiano siempre es victorioso. Y por más que no le salga como quiere las cosas, aprende. Y la mejor lección de la vida es aprender. Porque o sea, si no perdés, es lección de vida. Y esa lección de vida te va a servir para ganar próximamente. Y así yo me mentalicé siempre que con fe un cristiano siempre va a salir victorioso. Y si no sale victorioso, sale ganando experiencia, sale ganando una lección de vida, que es lo más importante en la vida. Mamá muchas veces me dice a mí que yo soy muy terco y yo ya le conté ya a algunos lo de acá que a mí me gusta lo chocar con la pared porque así yo aprendo, ¿verdad? Pero lo más sensato es escuchar, ¿verdad? Pero muchas veces algunos no, a veces no queremos escuchar. Y como cristianos, ¿cuántas veces escuchamos a Dios, verdad? Dios te dice, no hagas esto, ¿verdad? O ya te pone ya algunas dificultades en el camino para que no hagas. Igual lo más, ¿verdad? Chocamos con todas las paredes hasta llegar y digamos uno que ya no pasa más y nos lastimamos, ¿verdad? Ahí aprendemos. Y así. Muchas gracias, hermanos, por esta oportunidad. Espero que haya sido de bendición. Y recalco otra vez que ustedes sí llegan a ser, son de bendición para nuestra vida. Y esperemos seguir más adelante y próximamente sí ya voy a meter un estudio más enfocado. Y sí,